Bueno, Tomás, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, a vos. Mira, te queríamos consultar primero cuando uno hace esta belleza que armaron sobre la One, sobre Moria Kazan, ¿por qué se les ocurrió en este momento? ¿Hay algún tipo de mirada, digamos, como definición cultural? Decir, bueno, este es el momento para narrar esta biografía. ¿Había algo de la cultura que a veces dice, bueno, es el momento de narrar este personaje o fue algo así como más azaroso? Mira, creo que hay algo que también había pasado. Nosotros hicimos ya tres de estas biografías sonoras junto con Spotify Argentina, que una es la de Basta Chico, que es la de Ricardo Ford, Intoxicado, que es la de Piti, y ahora esta. Y esta seguía en línea con algo que nos pasó con Ford, que era que fue un personaje, son distintos, ¿no? Pero tienen un punto en común que no fueron tan contados por jóvenes por ahí de sub 35 te diría, como con una mirada sobre la televisión, sobre el espectáculo, sobre el show, sobre el ser famoso, sobre la celebridad, sobre Internet distinta. Creo que con Ford fue eso, principalmente fue pensar una figura que sobre todo se hizo una celebridad o no sé, un ícono post-mortem, digamos, gracias a Internet. Y con Moria nos pasaba que son esas figuras o sea, que las conocen 9 de cada 10 argentinos, diría casi todo el mundo, eh, pero que siempre son miradas desde la televisión o desde una mirada distinta, o que por ahí es la que, por eso cuando le contábamos que íbamos a hacer esto a personas de más de 40 años, no les interesaba. O sea, nos decía, pero si de Moria ya sabemos todo. Pero hay algo de contar estos personajes para nuevas generaciones que me parece que es nuevo y lo queríamos probar. Y bueno, efectivamente creo que funcionó. Si bien la mayoría de las cosas que cuenta Moria son cosas del pasado, vistas, digamos, desde hoy, desde otra mirada, de otra lectura, eh, generan nuevas significaciones o nuevos sentidos. Claro, la sensación que yo tenía era esa, que al principio dije, bueno, que uno va a ¿Qué descubrir, más? Claro. que uno va a descubrir y de repente se encuentra con un personaje poliédrico y hay un montón de cosas que uno no sabe. Que eso también me pareció como, yo tenía la misma sensación, bueno, creo que hay un montón de gente que tal vez no le va a interesar porque se sabe como dicen ustedes en el podcast, o sea, Moria se consume mucho de distintas lugares, posiciones y bueno, hay mucho consumo Moria y después digo, no, efectivamente es como una vida donde hay cosas que no se saben y una vida súper potente también, ¿cierto? Sí, o sea, ese era como uno de los principales desafíos, que es como tal vez la persona más narrada del mundo del espectáculo, por ella misma incluso, o sea, digamos, por los medios, pero también por ella misma. Entonces era, bueno, ¿qué vamos a contar nuevo? Em, pero creo que en algunos casos lo logramos, o sea, inclusive en algunas cosas que no se sabían, por ejemplo, como todo su periplo por Paraguay, que me parece que es bastante novedoso. eh, lo del vínculo con Sofía, digo, siempre se supo, pero un poco se actualiza y las encontramos a ellas en otro momento de su vida, entonces hay como una reflexión que está buena. Bueno, su amor por Pato Galmarini es algo que viene contando, pero me parece que acá escuchándolo los dos hay algo nuevo. Eh, y después hay algo de ella, de revisitar, que incluso creo que se sorprendió ella misma y está muy contenta con cómo quedó, eh, con esta idea del inside, ¿no? Como ella nos mandó un audio, me acuerdo, antes de que se termine de inclusive editar. Ella no escuchó nada hasta que salió, lo cual fue algo muy bueno para la producción. Eh, pero como que ella dijo, no, bueno, siempre a mí cuando me entrevistan buscan el título televisivo, yo estoy muy entrenada para eso. Eh, Sin embargo, acá, o sea, vos pensás que fueron 4 o 5 jornadas de 5 horas, o sea, cada una, o sea, fue como escucharla mucho. Y ella dijo, hice como una especie de ensayo y después ustedes acomodándolo, que como que quedó algo nuevo. Y como que me dijo, es algo que nunca hice, llamativamente, tengo 77 años y nunca hice, ni siquiera para mi libro, había hecho este ejercicio de por ahí pensarme en el tiempo.
está bueno además porque yo tenía esa sensación de que es, como es una vida narrada por ustedes, pero también por ella misma, como una especie de vida de alguien que se hace a sí mismo todo el tiempo y a sí misma, ¿cierto? O sea, es como alguien que se va haciendo a sí misma en momentos históricos y ante determinadas situaciones que algunas son súper border y otras son súper dramáticas, ¿cierto? Pero hay algo ahí fuerte en la interacción entre la narración de ustedes y lo que ella narra de sí misma, muy fuerte. Sí. Sí, 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 yo creo que, o sea, una de las principales complejidades de entrevistarla es que ella tiene como todo muy resuelto y analizado, y como vos decís, y armado el discurso en base a lo que le pasó. Entonces muchas veces es difícil romper eso, ¿no? O sea, no sé, cuando ella matiza un abuso familiar diciendo que ella también gozaba, o sea, como que ya se construyó todo el cuento y es difícil que vos puedas hacer algo más ahí. Así que en ese sentido fue complejo, pero bueno, dejarle hablar muchas horas, después también el poder de la edición, digamos, de decir, bueno, hasta acá, y por otro lado, el salir a recolectar otras voces también que complementen, hace que eso se enriquezca mucho más y creo que se pueda romper un poco ese discurso que, bueno, ella lo tiene entrenadísimo, armadísimo y es eso, o sea, ha demostrado su vida desde hace 50 años, entonces lo tiene todo muy pensado. Eh, pero bueno, creo que en algunas cosas lo logramos. Claro, porque esa sensación de que vos a través de ella ves la historia del espectáculo argentino y la historia personal de ella, ¿cierto? Cuando ustedes Sí, narraban ahí lo de A la cama con Moria y todos sus programas donde de repente empieza a mostrar su vida, ¿cierto? Y hay como una especie de frontera muy lábil, muy porosa entre la historia del espectáculo argentino y su historia biográfica. Es sí, 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 fabuloso, es ¿cierto? impresionante. Es impresionante, es impresionante. Creo que son, bueno, son pocas, ¿no? O sea, las que tienen todo ese recorrido, pero incluso, digo, ahí se plantea la famosa división de las divas con Mirta y con Susana, pero incluso Moria creo que es la que hizo cosas más diferentes, o sea, las tres están vigentes, ¿no? Pero ella logró vigencia incorporando como cosas nuevas, o sea, haciendo cosas nuevas, haciendo un podcast, por ejemplo, haciendo un podcast o haciendo una obra en la que hace de, de Julio César, digamos, haciendo como que va modificándose o distintos tipos de programa, siempre manteniendo como su misma esencia, digamos, pero haciendo cosas diferentes. Y sí, ¿no? Es increíble que podés narrar, te diría, no solo el espectáculo argentino, sino algo que por ahí nosotros hubiéramos necesitado una temporada más para contar, pero también, nada, historia política, se ha vinculado con muchas personas de la política desde los 60 para acá, así que también hubiéramos podido contar eso. Pero bueno, nos centramos en el show porque bueno, también nos parecía interesante empezar con lo del teatro de revista, que es algo que nos preguntábamos nosotros. O sea, nosotros, nada, esto es como te decía, equipo más o menos sub 35 sub 40. Yo no consumí ni a palos el teatro de revista, tampoco las películas de Olmedo. Entonces, como que todo eso era medio una cosa como a meternos a ver, bueno, que si bien las películas de Olmedo están como completamente censuradas hoy, pero igual hay algo más ahí para pensar. Creo que hay una socióloga, que no me acuerdo ahora el nombre, que hace como una relectura de las películas y que estaba interesante esa punta como para seguir tirando también. Así que sí, está buenísimo haber analizado su vida y por ende el espectáculo, sí, la cultura argentina, cultura Claro, popular. claro, pero ella es increíble porque ahí tampoco no es que genere una especie de gran cancelación sobre eso como en la actualidad se hizo sobre el teatro de revista, ¿cierto? Hay como una especie nada, Reivindicación. de reivindicación, ¿cierto? Me llamó la atención, eso me pareció que está como interesante, ¿cierto? De ese lugar que la hace Sí, y su como... postura, ¿no? Y su postura de esto que me pareció que estuvo bueno, eso que contó y que lo chequeamos con varias personas, digamos, esto de que ella ponía por contrato que los capocómicos no podían hacer chistes sobre su cuerpo, digo, eso impensado, digamos, para la época y para lo que uno
mira o sea, las películas que uno mira o las obras de ese momento y no te imaginas que hay una persona que está planteando eso ya desde el contrato. Sí, eso fue ahí cuando, un poco cuando te referías a su vigencia, a su popularidad, también está muy asociada, o sea, hay un mundo popular que la consumió de una manera y que la fue consumiendo, imagino que en distintas épocas, de distintas maneras, pero también está su lado más, llamémosle rupturista, ¿cierto? Que va desde una mirada sobre el placer sexual hasta esto que vos planteás, digamos, de poner límite a una mirada más o a prácticas más machistas, más, Mm. más discriminatorias o violentas de alguna manera, sí. Sí, yo creo que hay como dos cosas que hacen que la mantengan vigencia, sobre todo una que es el concepto que para mí agarró muy bien Lali Espósito, que es esta idea del quiénes son, digamos, esta idea de no me importa quién sos, soy quien soy y decí lo que quieras, a mí me resbala, me parece que eso es algo muy de hoy y que bueno, que ella lo mantuvo siempre, siempre hizo gala de eso, y entonces me parece que ahí hay hay como una vigencia genuina, ¿no? O sea, algo de, de lo actual que se cruza muy bien con su personaje. Y después también esto de esta libertad sexual de hacer lo que quieras, eh, pero siempre, ya sea en un contexto de fiesta o en un contexto de trabajo o en un contexto de, digamos, hacer lo que quieras con tu cuerpo sabiendo lo que estás haciendo. Digamos, ¿no? O sea, como, y también, como me parece que eso bastante de ahora, digamos, es que lo que tiene es que fue pionera en muchas cosas y hay muchas cosas que ella hizo en su momento que realmente hoy son miradas de otra manera. Por ejemplo, el ejercicio de su maternidad, digamos, cuando yo me acuerdo en su momento, yo nací parecido a Sofía Gala y me acuerdo que era un escándalo cuando Moria decía que no sé, que no le daba teta o que le chupaba un huevo quien la cuidara, que ella estaba en otra. Y hoy toda esa mirada, no te digo que tiene un consenso total, pero sí es como rescatada y valorada por un montón de mujeres que ven la maternidad de esa manera. Entonces, hay un montón de cosas que hizo que hace que también esté vigente desde ese lado, ¿no? Y además tiene una conexión con distintas edades que de repente Susana y Mirta no tienen, ¿cierto? Ese diálogo que ustedes, creo que es en el último podcast de esa charla bueno, entre Lali y ellas es impresionante, porque ahí uno puede observar que hay una especie, no sol, hay una especie de conexión cultural más allá de una empatía, Ujú, digamos, de divas, para decirlo de alguna manera, pero tengo esa sensación de que puede interpelar a distintas edades y ujú. eso es fuerte, ¿cierto? Sí, yo creo que nos pasó mucho eso en el podcast, gente que ya nos había pasado con Ford también, pero es como gente que la conoce por los memes o los stickers o la frase el decorado se calla, digamos, cositas muy chiquitas y le parece gracioso. Eh, y cuando empiezan a conocer la historia, como se empiezan como a apasionar más con el personaje. Digo, cuando empezás a entender quién es, esa que te hace reír con esa que usás en el sticker, que no sabe bien quién es, que es una vieja de la tele que es graciosa, eh, pero cuando empezás a conocer un poco más, entonces como que con los jóvenes, como nosotros nos pasó también con Ford, digamos, como el acceso a esa data, digamos, su 25 digamos, que la verdad que no, el mismo Damián Cook, que es el narrador de la historia, es un pibe que tiene 26 años, no vio jamás la televisión puede haber enganchado algún Bailando por un Sueño, que es ya casi una de las últimas etapas de Moria en tele, pero fundamentalmente la consumió en memes, en stickers, en video cortito, en TikTok. Entonces, eh, digo, conocer la historia que hay ahí atrás, o sea, vienen de ahí, digamos, agarran desde ese pedacito, pero después hay una conexión mucho más grande cuando conocen el personaje. Y bueno, y después las generaciones más grandes, obviamente la conocen de otros lados y y rescatan algunas cosas nuevas, como vos decías al principio. Y me quedan dos o tres más cosas, pero
Lo de Paraguay me pareció como una historia emocionante. La verdad que esa es como un rescate de un personaje que frente a la tranquilidad de saber que no hizo nada, de repente asume ese lugar, digamos, con mucha solidaridad, esa construcción que ella hace con las presas, esa relación que mantiene. Lo de Paraguay me parece como una historia fascinante, ¿cierto? Sí, sí, esa es bellísima. O sea, yo creo que es uno de los hallazgos del podcast, que me acuerdo cuando la empezamos a entrevistar, nosotros teníamos una hoja de ruta, digamos, antes de empezar todo, sabíamos más o menos estructura de episodios que íbamos a querer ir a buscar. Obviamente después te encontrás con alguna que otra cosa, pero episodio Paraguay era algo que por los propios intereses que tenemos nosotros, era algo que nos fascinaba y además yo las veces que la había escuchado hablar en tele sobre esto era increíble todo lo que contaba. Y la primera vez que se la mencionamos, ella nos dice, bueno, pero con quien tienen que hablar realmente es con, con Amaral, me dijo que es la abogada paraguaya que resolvió todo. Y cuando dijo eso, nosotros nos miramos diciendo, una abogada paraguaya que la sacó y que no habló en ningún lado, porque no No, teníamos. claro, es verdad. Y después nos cuenta y dice, ay, si quieren también pueden hablar con compañeras de celda que, que yo les hice un enganche, no sé qué. Nada, ahí nosotros abrimos como dijimos, bueno, acá hay un universo nuevo que, que no está contado. Y nos recostaron esas entrevistas, te digo que fueron las que más nos costaron, eh, porque era difícil engancharla, porque, este, bueno, con la abogada de casualidad vino para acá, para Capital, pero si no eran difíciles. Y no, esa parte fue increíble. Eh, y también tiene algo que por ahí no está tan deschavado eso un poquito sí, en la serie, pero es que ella no termina de decir bien qué pasó, Total. Moria. O sea, las veces que le preguntamos fue cuando más esquiva se ponía y no termina de explicar bien qué fue en lo que pasó. Quien nos explica bien lo que sucedió eh, fue la abogada, que es que, bueno, que cuenta que después de lo de las joyas, una vez resuelto, pasa lo de la cocaína y es por eso que se inicia la causa y pues, toda esa parte no había estado clara. Así que, bueno, nada, estuvo bueno eso. Bueno, después de toda esa espectacular narración que hicieron, que ahora el planeta Moria tuyo, que lo repensaste, era más o menos como como lo fueron craneando a medida que fueron desarrollando los podcasts, o decís, mira, después de esto, mi definición es como otra. Mm. Mira, mi definición tiene un poco que ver con una confirmación que digamos, yo la había percibido al principio en los primeros contactos hacia ella, a proponerle la idea, ya había percibido una persona abierta, pero la definición es que, o sea, me sorprendió muchísimo su nivel de conexión, de simpleza. Digo, enseguida en la segunda charla parecía que, bueno, destapemos una birra, empecemos a charlar, viste, como que cero distancia, cero celebridad. Nosotros hemos tratado a otras personas, tanto en el de Ford como en este, que, viste, enseguida te interponen un manager, te interponen un abogado y enseguida, viste, y cuando se da la charla son 20 minutos y acá no, nada que ver. O sea, una calidez, este, digo, me pareció como algo súper, súper bueno eso, o sea, me llamó muchísimo la atención. Y después a mí lo que me sorprendió increíblemente es la energía de esa mujer. O sea, 77 años y nosotros hacíamos las entrevistas estas largas, 4 o 5 horas, salíamos con la cabeza quemada porque era mucha data, concentrado. Y por ahí después la acompañábamos al teatro, y después la acompañábamos al teatro. O sea, nosotros salíamos de ahí medio que volviendo por la autopista de Parque del Lugar medio rotos, y ella se iba a hacer una obra de teatro, o sea, se iba a trabajar, digamos, después de haber sido ella más la que habló 5 horas, nosotros la escuchamos, pero ella fue la que habló, se iba a... Y ahí decís como, bueno, no, tiene una energía impresionante por hacer, por laburar también, que es increíble. Y después,
Eh, lo que también me parece que, y eso lo hablamos con ella posteriormente, creo que el podcast quedó bueno porque ella nos dio muchísima libertad creativa. Esto que te digo, no escuchó los episodios hasta que salieron, nunca nos dijo nada. Eh, digamos, nosotros por una cuestión de respeto, si nos metíamos en algún lugar, le íbamos a decir porque era una biografía autorizada, digamos. Que esos son los desafíos que plantea también una biografía autorizada, que es que, bueno, tenés a la persona ahí y, bueno, tenés la posibilidad, a veces te puede pasar que alguien te diga, No. lo hacemos, pero con tal y tal y tal y tal, no hables, por favor. Y en este caso, la verdad que eso no pasó. Ella dijo, no, denle para adelante, confío en ustedes, en que algo va a estar bien, y sigue siendo como esta filosofía de quiénes son, de me chupo un huevo lo que hagan, nada Mm. de lo que hagan me puede dañar tanto como para que yo me ponga a escucharle o a mirarle los guiones o a mandarle a alguien a que revise. Y me parece que eso está bueno. O sea, nosotros ahora estamos pensando, bueno, ¿y ahora hacemos algo más, qué sé yo? Y empezamos a tirar personajes, pero te da la sensación de que no te van a dar esta libertad. No sé si un Tinelli te da esta libertad, si un Susana te da esta libertad. Me parece que se cuidan bastante más. Y el cuidarse me parece que después termina un poco afectando al producto. Pero bueno, veremos. Pero bueno, me sorprendió eso. Porque además es una biografía que vive, ¿cierto? O sea, claro, digo que las anteriores ustedes habían hecho el Ford, el Pitti, o sea, era como el Piti vive, arquetipo. pero está casi Bueno, vive. sí, Sí, bueno, sí. está como por fuera del circuito, digamos. Ujú. Sí, no, Pero claro, puede tener consecuencias lo que hagamos, totalmente. Así que no, llamó la atención eso. bueno, Tomás, mira, claro, queríamos ver esto, un poco como cuál había sido la cocina de este trabajo que hicieron bellísimo ustedes. Y sí, a mí también me queda como las ganas de rastrear más su dimensión política, que me parece que hay mucho ahí, que hay mucho, Ujú, porque hay como una conexión fuerte, una especie de gran chicholina, digo, y además ampliada, ¿cierto? Para la Argentina, lo de la cama con Moria, hay como ujú. ahí una- unas, unas políticas, unas miradas, digamos, políticas sobre el cuerpo, sobre el goce y sobre las disidencias y de su vínculo con el mundo partidario, ¿cierto? Interesantísimo. Que me quedó ahí Sí, diciendo, che, estaría bueno escuchar sí, 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 eso. sí. Sí, hay dos cosas que creo que no, que se podrían haber profundizado. Lo intentamos un poco, pero también nos pareció que esta Moria, la de ahora, le bajaba mucho el precio a eso y entonces como que no te daba material, que uno era sus ex, eh, que es un terreno lindo para meterse porque tiene de todo, pero bueno, medio inhallables algunos, bueno, uno se murió en el camino, Sí. Badalá creo que No se Castiglione, murió. Castiglione. Ah, no, Castellón se murió hace un montón, pero Ah, ahora pasó, no sabía. mientras lo publicábamos creo que fue, o una semana antes, o sea, como muchos inhallables, y ella le bajaba como muy a full con Galmarini, que eso también nos lo reconocieron mucha gente de su entorno, y entonces como que le bajaba el precio, entonces no te daba como para una carne ahí como para meternos, y después de lo político, también como ella encima ahora, Claro, con este coqueteo con Massa, es como que no quería hablar de nada, y nosotros como no sabíamos realmente cuándo iba a salir, o sea, cuando nosotros empezamos a grabarlo, Massa era presidente de la Cámara de Diputados. O sea, ni siquiera era el superministro que después se anunció que ella salió, hizo todo un show ahí. Eh, entonces, como que no sabíamos, ¿viste? Si hacer crecer esa parte, porque después por ahí Massa no se presentaba y terminaba quedando raro. Así que bueno, como que la parte política faltó para una segunda temporada. Pero bueno, nada, y a modo de cierre, también como contarte que la repercusión y el ruido que tuvo este podcast es anormal dentro de lo que es el ecosistema podcast, digamos. Nosotros venimos sacando shows desde 2017,
También seguimos la escena, vamos, o sea, yo soy alguien que va este fin de semana, vamos a un festival en Rosario, digamos, todo el tiempo acá, afuera, estamos ahí, y es difícil que un podcast tenga el nivel de repercusión, sobre todo mediática, o sea, está en el ranking número uno desde que se lanzó el tráiler, pero bueno, tampoco hay tanta competencia, hay que decirlo en estos momentos, en el mundo del podcast en Argentina. Este año fue un año más flojo en cuanto a cantidad de publicación. Pero digo, más allá de las cantidades de reproducciones, el ruido que hizo, digamos, a ella diciéndolo 2 veces en el Bailando por un Sueño en la primera semana, yendo al programa de Miguel Granados, han hecho notas en absolutamente todos los medios. Eso es algo, nada, que estamos súper contentos, fue una repercusión muy grande. eh, y nada, está bueno para quienes venimos en este formato, venimos promoviéndolo, como romper esas capas. Creo que con Ford y con este, sobre todo, más que con Piti, sobre todo esos dos, fueron podcasts que rompieron como nichos, ¿no? O sea, acá, no sé, por ejemplo, Moria nos contó que la gente que la va a ver el teatro y a la salida, la espera para sacarse una foto o un autógrafo, le menciona el podcast. Digo, para mí era como, ese tipo de gente es imposible llegar con un podcast, digamos, es como gente que tiene otros consumos completamente, ¿no? O sea, o mis viejos se lo Mm. escucharon, no sé, tíos, amigos de mis padres que me escriben y me dicen, increíble, nos reímos, me lo consumí en 2 días, me caí de risa. Digo, me parece que provocó eso, ¿no? Que es traer una persona del mainstream a este formato, pero además en ese camino de esa persona también involucrada, ¿no? Como con ganas de que se mueva, digamos, porque ha pasado muchas veces que por ahí viene, no sé, alguien muy famoso que viene al podcast, pero no le da mucha pelota, entonces ahí no tiene sentido, pero acá alguien como comprometido, contenta con el producto, y después además tenemos al youtuber que ya nos daba como a youtuber y Spotify que ya nos daba una audiencia joven, haber sumado Claro. a ella estuvo buenísimo. Bueno, la última y cerramos. Contame, Dale. ¿cómo es narrar una vida? Una Y a biografía, mí ¿cierto? sí, y bueno, para mí es como es como una montaña rusa en la que todo el tiempo te estás subiendo y bajando, que cuando entras te parece todo gigantesco, sobre todo en esta nos pasó que es, ¿cómo vamos a contar esta historia? Porque el caso de Ford fueron 5 años de fama, digamos. Después tenés, bueno, era recorrer hacia atrás y hacia adelante. Pitti fue una biografía que se buscó un punto de vista muy claro, que era desde su crimen, entonces también tenías un recorte importante, pero acá tenías una cosa enorme, entonces es como, al principio es como una angustia de, bueno, ¿por dónde empiezo y demás? Y después, nada, pasás por varios momentos, ¿no? Sobre todo con ella, que nos pasó de estar con ella, un momento que la amás, un momento que no le crees nada, un momento que te parece que no vas a lograr lo que querías, por momento después de si lo vas a escuchar a otro y te dices increíble. Eh, y nada, es como un desafío, es también una responsabilidad en cuanto al equipo que me toca liderar, de no mandarnos una macana. O sea, también cargo sobre mis espaldas las responsabilidades legales, digamos, y que tenemos al hacer este tipo de producciones, digamos, donde vos podés tocar una fibra o podés meterte en un problema legal, y entonces tenés que estar cuidándote todo el tiempo. No sé, el otro día me decían, no, pero de los 80 había mucho más de material de archivo para decir de Moria. Sí, sí, bueno, pero necesitamos la autorización de esos materiales. Yo no me puedo poner a subir, sobre todo cuando trabajas con Spotify como socio, no podés usar cualquier cosa, ¿viste? Porque puedan parecer problemas. Entonces, nada, también es una responsabilidad, es una cruza de emociones. eh, Larga, porque duró más de un año y pico todo esto, o sea, desde que empezamos a contactarla hasta que finalmente sale. Pero nada, a mí me súper divierte, me súper divierte, ya estamos pensando, bueno, en qué más se viene, qué hacemos ahora. Es una manera de contar, porque además, desde hacerlo desde Anfibia, o por lo menos lo que hemos hecho, las que hemos hecho, es contar el personaje, pero también todo lo que hay atrás. Y lo más interesante es todo lo que hay atrás. Eh, que eso es lo que a mí me fascina, digamos, poder decir, bueno, este personaje, ¿qué nos dice sobre? ¿No?
y empezar a hurgar ahí, y profundizar, y por ahí te vas de tema. Digo, para mí Ujú. con el episodio sobre la comunidad LGBT, en donde Oriana Junco tiene bastante protagonismo, yo hubiera seguido con ella, me hubiera ido un poco del personaje. Lo que pasa que, bueno, nada, Oriana chiflada, muy difícil de entrevistar también y hace lo que quiere, pero era un personaje que te daba para mucho más. Creo que en Ford lo logramos, por ejemplo, irnos bastante del personaje hacia otros mundos. Entonces a mí eso me encanta, digamos, utilizar un personaje o una vida para contar todo un mundo o todo un universo es lo que más me gusta. Bueno, Tomás, mil gracias por todo. Por favor, bueno, Y hermoso trabajo. Gracias. bueno, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Chao, chao.